están? Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todas. Es un placer enorme volver a encontrarnos después de este tiempo, que sinceramente me la pasé estudiando. Llegué a la mitad de mi vida, mis primeros 50 añitos, con mi título de nutricionista, así que estoy súper orgullosa de mí misma. Las desafío y los desafío a todos a que aprovechemos este momento para estudiar, para hacer todo lo que dejamos un poco pendiente. Es un momento ideal. Y bueno, y hoy nos encontramos nuevamente para hablar específicamente de cosmética natural. Para hablar de cosmética natural, saben que es uno de mis temas favoritos. Y bueno, vamos a dar inicio. Lo que les aconsejamos es lo siguiente. Como bien dijo Ezequiel, va a estar todo grabado, va a quedar todo disponible en la página de Reino, en la web, ustedes lo van a recibir, también va a estar en el canal de YouTube de Reino Argentina, así que les recomendamos que simplemente presten atención. Si quieren pueden ir dejando sus consultas en el chat, que después si tenemos algunos minutos vamos a responder las preguntas, y si no, seguramente en la próxima clase, que va a ser el jueves, vamos a tomar algunas consultas puntuales y vamos a hacer las aclaraciones y darles las respuestas que necesiten. Así que bueno, para no comprometer este tiempo, vamos a empezar poniendo el PowerPoint en pantalla. Y hablando un poquitito acerca de este tema, que sé que estamos todos muy interesados, a todos nos apasiona y nos importa mucho. ¿Por qué? Porque en definitiva la cosmética natural apunta a cuidarnos en todo sentido, no solo en forma externa, sino también en forma interna, porque todo aquello que toca nuestra piel tiene que ver con lo que somos, en definitiva, con lo que es la persona. Entonces, ¿qué piensa cada uno de ustedes que es la cosmética natural? Bueno, resulta ser que cosmética natural podemos decir que hay muchísimas interpretaciones. Yo puedo pensar en un tipo de cosmética natural y quizás otra persona que esté en otro hemisferio puede estar pensando otra cosa. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo puede ser eso? Y sí, ¿por qué? Porque el concepto natural es extremadamente amplio, ¿sí? Extremadamente amplio y tiene mucho que ver con cuestiones culturales, con hábitos, tiene que ver con tradiciones. Entonces, vamos a tratar de hablar todos el mismo idioma. Hay gente que seguramente me escuchó en reuniones anteriores, en capacitaciones, en algunos congresos, y seguramente va a haber gente nueva. Entonces, primero les pido disculpas a las personas que ya me escucharon, seguramente van a escuchar cosas que ya se dijeron y muchas veces a lo largo de todos estos años. Pero bueno, siempre es bueno ayornarse, siempre es bueno recordar, y para las personas nuevas que nunca escucharon este tema, espero que les guste, espero que les apasione como a todos nosotros, y bueno, empecemos a ver de qué se trata. Buenísimo. Cosmética natural. ¿Desde cuándo existe la cosmética natural? Podemos decir que existe prácticamente desde que existe nuestro mundo. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano necesitó, ya sea protegerse de las agresiones externas, ya sea mejorar texturas de su piel porque sentía que el tiempo pasaba y necesitaba cuidarse, ya sea una mamá que tenía su bebé que tenía que proteger, como sabemos bien que hacen, por ejemplo, en el continente africano con la manteca de karité. Entonces, ¿qué se usaba? Antiguamente podíamos utilizar plantas, ¿sí? Sacando ya sea las raíces. Antes se utilizaban plantas, ¿sí? Plantas, grasas de animales, ¿sí? Resinas, por ejemplo, de las plantas, raíces, flores, tallos, ¿sí? Diferentes partes de las plantas, o en algunos casos grasas animales, como podía ser la grasa de cerdo que se fundía sobre la cabeza en el Antiguo Egipto, ¿sí? La anolina, como bien se dice aquí, que es la grasa que queda impregnada en la lana de los animalitos, por ejemplo, pueden ser las ovejas, las llamas, ¿sí? Todos ellos, los guanacos, que esa lana cuando se esquila, se pasa directamente por agua caliente, esa grasa que protege al pelo para evitar que el animal sufra de frío, queda sobrenadando en el agua caliente y después se puede retirar. Esa lanolina, esa grasita que es tan linda, que es tan untuosa, se utilizaba desde antiguo para proteger la piel. Entonces, a eso se llamaba cosmética natural. Una cosmética que era a través del uso de plantas y también de sustancias animales propias del animal o externas, como podía ser la lanolina.
Cuando hablamos hoy en día de cosmética natural, ¿de qué estamos hablando? Como podemos ver bien aquí, podemos estar hablando de extractos vegetales, ¿sí? Podemos estar hablando de distintas bases naturales, bases adecuadas según los tipos de piel, según las costumbres, un poco también como les decía, y con texturas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente utilizábamos texturas pesadas, muy oleosas, muy cargadas, porque lo que se quería hacer, el objetivo final, era prevenir la deshidratación cutánea. Les voy a hacer una pregunta que siempre hago, sobre todo esto va para las nuevas, porque las que tienen más añitos conmigo la saben de memoria. ¿Qué nos gusta más? ¿Tomarnos un vaso de agua o comernos una hamburguesa? En mi caso, por ejemplo, voy a decir chipá, ¿sí? ¿Qué es más rico, el agua o el chipá? ¿El agua o la hamburguesa? ¿El agua o la torta? Obviamente, la gran mayoría, si no todos, vamos a decir chipá, torta, hamburguesa. ¿Por qué? Porque nos gusta la grasa, nos gustan los lípidos, lo podemos saborear. El agua no la puedo saborear, no tengo en las papilas gustativas la capacidad de saborear agua, no tiene demasiado gusto. Sí lo tienen las sustancias grasas, ¿sí? Después algún día hablaremos de los sabores, pero por ahora quedémonos con esto. Mi piel es igual, a mi piel le encanta la grasa, yo necesito grasa para la piel. ¿Por qué? Porque necesito formar lo que se llama manto hidrolipídico, lipídico, grasa. Si yo no tengo lípidos sobre mi piel, si yo no tengo grasa, se va a evaporar la humedad, se va a evaporar el agua. Mi piel se va a deshidratar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Antiguamente, para evitar la deshidratación, la gente usaba sustancias grasas pesadas, como dijimos, animales o vegetales. Hoy en día se utilizan texturas más modernas, más adecuadas y adaptadas a los gustos más modernos. Vamos a seguir, entonces. Vamos a hablar de lo que es la agroecología o los cultivos agroecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces habrán escuchado ustedes que se utilizan en diferentes formulaciones cosméticas, como pueden ser este tipo, ¿sí? O cualquier otra que tengan dentro de la línea, productos que son extractos vegetales, productos de extractos de planta. Es muy importante tener en cuenta que en la cosmética natural se utiliza muchísimo el concepto agroecológico. ¿Qué significa esto? Que cuando se cultiva esta planta que nosotros vamos a utilizar para hacer un extracto, para ser usado en cosmética, es muy, pero muy importante saber de dónde proviene esta planta, cómo fue cultivada esta planta, cómo estaba el terreno donde fue cultivada esta planta, cómo se cuidó esta planta, y si esta planta recibió no solo los nutrientes necesarios para desarrollarse, sino cómo fue cosechada y cómo fue tratada a lo largo de su vida y en el proceso de secado. Entonces, resumiendo un poquito, el concepto de cultivos agroecológicos lo que significa es que la tierra en la cual se sembró esa planta fue una tierra cuidada, que fue una tierra abonada, a la cual se le colocaron los nutrientes que podría haber ido perdiendo a lo largo del tiempo y que debieron ser renovados para que esa tierra esté fértil y que esa planta se pudiera desarrollar al 100%, que ese tratamiento que se hizo de cultivo haya sido libre de agrotóxicos, es decir, libre de sustancias que podían hacer, no solo que la planta genere toxinas, sino darme toxinas sobre la planta a mí, es decir, libre de venenos, libre de sustancias como glifosatos, respetando el ciclo biológico de la planta, es decir, que si la planta tenía que producir un fruto que debía madurar justamente en la planta, darle el tiempo que tenía que tener ese fruto para poder madurar y yo cosecharlo en forma madura, con lo cual todos sus metabolitos, todos sus nutrientes, toda su capacidad nutricional iba a poder brindarse en forma integral, ¿sí? Y así de ese modo obtener un producto sano, un producto higiénico y un producto en perfectas condiciones para ser aprovechado al 100% y aportado justamente para el beneficio de nuestra piel. Seguimos con otro concepto dentro de natural. ¿Sí? Fíjense que estamos enumerando todos los conceptos que de algún modo se relacionan con lo que es cosmética, pero va más allá, va con un modo de vida, con una forma de vida. Seguramente habrán visto algo que se llama GMO free o GMO free, o
libre de OGM. ¿Qué significa esto? Fíjense que ahí tienen una plantita de maíz, ¿sí? Un marlo, tienen un choclo, lo que llamamos choclo, ¿no? Resulta ser que hace ya bastantes años se descubrió que modificando genéticamente ciertas plantas y colocando ya sea estructuras genéticas de otras plantas o, como en el caso del maíz, estructuras genéticas provenientes de insectos, se podía lograr, por ejemplo, en el caso del maíz, alejar las plagas, obtener un maíz con granos más perfectos, ¿sí? Y con un desarrollo mayor. Ahora bien, esta nueva planta, es un híbrido, es decir, tiene parte de planta y tiene parte también de insecto, ¿sí? Por lo tanto, es un organismo genéticamente modificado, genetic modified organism, organismo genéticamente modificado. ¿Qué significa esto? Nosotros, cuando hacemos un extracto de plantas, tenemos que asegurarnos, y nos aseguramos a partir de los proveedores, que esas plantas que se usan o que se emplean no sean modificadas genéticamente. Es decir, son plantas donde se aseguran o se garantiza que justamente no haya modificación genética, que sea la planta al 100% tal cual como la naturaleza la brindó. ¿Por qué es riesgoso o por qué se puede presumir que es riesgoso que un organismo genéticamente modificado pueda traer problemas? Primero, porque hay falta de datos. No tenemos gran certeza todavía de qué puede producir a largo plazo un organismo genéticamente modificado al ser ingerido por nuestro organismo. También, ¿qué puede ocurrir? Puede traer una potencial alteración en el desarrollo de esa planta o en el desarrollo inclusive de quien lo coma, ¿sí? Ya sea un ser humano, ya sea un animal, no lo podemos saber. Sí, lo que se sabe es que puede llegar a ocurrir una pérdida de metabolitos, es decir, que la planta no va a fabricar los mismos metabolitos que venía fabricando cuando era libre de organismos genéticamente modificados. Es decir, un maíz 100% natural tiene una cierta característica, una cierta morfología y una cierta información genética. Si yo modifico ese maíz, voy a obtener otro tipo de producto, no va a ser el mismo que antes y va a tener otras características. Como justamente estamos hablando de natural, un organismo genéticamente modificado no es considerado como natural. Después me van a preguntar seguramente, ¿y quiénes consideran esto? ¿Quiénes son los que hablan de esto? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quiénes definen lo que es natural o lo que es un producto que puede entrar en esta categoría o no? Sigamos lanzando conceptos, ¿sí? Todo esto que les estoy diciendo obviamente es la parte teórica. La parte práctica después aplicada a los productos la vamos a ver más adelante y la vamos a ver en la próxima clase. Pero quiero que hablemos todas el mismo lenguaje, que se entienda un poco hacia qué apuntamos. ¿De qué hablamos cuando decimos que algo es libre de alergenos? Por más que un producto sea natural, sabemos que hay ciertas sustancias que se encuentran dentro de la naturaleza que me pueden llegar a dar alergia. Un ejemplo, yo puedo ser, por ejemplo, como una amiga mía, alérgica al ají, al morrón, ¿sí? ¿El morrón es natural? Sí, es 100% natural. ¿El morrón es genéticamente modificado? No, es 100% natural. ¿Y por qué me da alergia? Porque yo tengo una cierta sensibilidad a esa sustancia que se llama capsicum o capsaicina, ¿sí? Por ejemplo, o algún otro metabolito que pueda llegar a generar ese producto. Entonces, ¿cómo sé que es un producto libre de alergenos? Porque obviamente se tienen que hacer testeos, se tienen que hacer controles, se hacen evaluaciones. Esto es muy importante. Cuando ustedes vean en un producto cosmético que dice libre de alergenos, es porque cada sustancia componente de ese producto fue evaluada para tener la certeza de que hay muy baja probabilidad de que genere alergia en una persona. Por eso se dice libre de alergenos. ¿En qué me puede afectar un alergeno? Que, como bien dice ahí abajo, puede llegar a despertar a mi sistema inmunológico, puedo llegar a generar diferentes reacciones, ¿sí? Y eso en definitiva me puede causar un problema. Lo más fácil y lo más típico es ver algún tipo de eritema, un enrojecimiento, ¿sí? Algún tipo de inflamación,
puedo tener también acumulación de líquidos, ¿sí? Eso es una característica de una alergia, pero hay diferentes tipos de alergias y hay diferentes reacciones que se pueden dar. En definitiva, a lo que apuntamos cuando hablamos de alergenos es hacer que un producto sea libre o reducido en potenciales agentes que puedan llegar a causar irritación a las personas. Bien, vamos entonces con la próxima transparencia. Aquí estamos. Entonces, sabiendo lo que es un producto libre de alergenos, podemos hablar de lo que es un producto hipoalergénico. Si entendimos que un alergeno es una sustancia que me puede causar una reacción a mi sistema inmunológico, un producto que sea hipoalergénico significa que es un producto que tiene poca, baja, escasa o nula capacidad de generar una alergia en mi organismo. Hipo, acuérdense que quiere decir poco, quiere decir chiquito, bajo, ¿sí? Entonces, en definitiva, un producto hipoalergénico no necesariamente es un producto libre de alergenos, es un producto que tiene baja capacidad para producir alergia. Ejemplo de libre de alergenos, hay ciertas fragancias, ciertas composiciones aromáticas que las mismas casas perfumísticas desarrollan y que son libres de alergenos. ¿Cómo saben que son libres de alergenos? Porque hay una entidad internacional que se llama IFRA, que es responsable de chequear materia prima por materia prima de las composiciones perfumísticas y saber si ese producto desarrolló alergia o no. ¿Y cómo sabemos que desarrolló alergia? Y ahí viene la pregunta. ¿Cómo sé que un producto no tiene alergia? Porque obviamente tuvo que ser testeado. Ya vamos a llegar a esa parte. Libre de parabenos. Acá viene una discusión que van a escuchar muchísimo, muchísimo. Los parabenos son sustancias conservantes, es decir, preservativos se podría decir, pero vamos a quedarnos con la palabra conservantes que es más real, porque lo que hacen es conservar el medio, evitar que se desarrollen bacterias dentro de un producto cosmético, como puede ser este, ¿sí? Los parabenos, ¿qué pasa? Cuando yo pongo un parabeno dentro de una formulación y yo sin querer le pongo el dedo adentro, el parabeno lo que hace es evitar que se reproduzcan las bacterias que yo puedo estar introduciendo, ¿sí? Típico ejemplo, meto dedo. Ya sabemos que tenemos que usar la cucharita. Hay que tratar de no meter el dedo, ¿sí? Porque estoy contaminando. Y si llego a meter el dedo en un producto cosmético, obviamente lo más limpio posible. Y tampoco respirarle encima como estoy haciendo yo, y menos en esta época. Pero bueno, volviendo al tema. Los parabenos son sustancias que se vienen utilizando desde hace casi 100 años, pero hará unos 40 años, 30 años, se empezaron a encontrar en aguas del río Támesis, si no me equivoco, como residuos. Y se encontró en algunas personas que habían ingresado esos parabenos a su sistema linfático también. Entonces, acá hay dos cosas. Por un lado, se encontró que los parabenos no necesariamente eran biodegradables, y esa es otra palabrita que tiene que ver con lo natural. Biodegradable significa que la naturaleza es capaz de destruir esa molécula y transformarla en un producto que puede ser degradada en forma natural. Entonces descubrieron que los parabenos no eran biodegradables, y por otro lado, que se podían absorber en el cuerpo con un potencial daño, ¿sí? Una potencial alteración de las células, una potencial mutación celular. Entonces se decidió eliminar los parabenos para evitar este tipo de problemas. Ahora bien, resulta ser que hay parabenos también en la naturaleza. Hay ciertas plantas, como por ejemplo el heliotropo, y no me acuerdo otra que no me acuerdo parecido, como si fuese a caléndula, pero no es caléndula, pero yo me voy a acordar en un momento, que la toman mucho los japoneses en tés, ¿sí? Es un hepatoprotector. Bueno, resulta ser que los parabenos están presentes en forma natural. Entonces, ¿dónde está la cuestión? ¿El problema es con los parabenos sintéticos? ¿Los parabenos naturales están bien tolerados? ¿Cuál es el tema? Por las dudas, justamente se eliminan los parabenos, se trata de suprimir los parabenos para evitar este tipo de discusiones. Los parabenos hoy en día, para que tengan una idea, después de casi 30 años de discutir, son aceptados, en algunos casos en cosmética. Pero es un punto de discusión. Para evitar ese punto de discusión, justamente se eliminan. Por eso pusimos abajo conservantes utilizados y no utilizados. Es una discusión, directamente eliminamos los parabenos y no discutimos más. Bien,
Otro concepto, concepto vegano. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene el concepto vegano? Resulta ser que el ser humano se puede decir que en general es omnívoro. En general, no estoy hablando específicamente, en general come de todo. Ahora, cuando yo empiezo a restringir la dieta, puedo ir haciendo distintos grupos. Entonces puedo decir, por ejemplo, una persona vegetariana es una persona que no consume carnes, pero un vegetariano puede ser un ovo-lacto vegetariano, es decir, que consume huevos y leches, puede ser un ovo vegetariano que consume huevos y obviamente vegetales, puede ser un vegano. Un vegano es una persona que no consume o que no utiliza ningún derivado de origen animal. Fíjense que esta palabra vegano va a aparecer, por ejemplo, en esta línea, ¿sí? Que dice vegan, justamente. ¿Y qué significa esto? Que justamente no tiene insumos de origen animal, de ningún tipo, ¿sí? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo me garantizo yo? ¿Cómo le garantizo a mis clientes que este producto es de calidad vegana? Porque tiene este sellito que ustedes están viendo que dice vegan, Vega Argentina Certified by IAF Control. Hay diferentes entidades que se llaman certificadoras que no son, digamos, entes como es el ANMAT, que depende específicamente del Ministerio de Salud de la Nación, sino que son privados, son entes privados que otorgan certificaciones verificando las formulaciones que se le acercan, ya sean de cosmética, ya sean de alimentos, ya sea de suplementos dietarios. Estas entidades, específicamente Vega Argentina es la única, que yo sepa hasta este momento, que hace este tipo de certificación vegana, se le acercan las formulaciones, chequean las fórmulas y comprueban, verifican si justamente se cumple con lo que se dice, si se cumple con el claim, con el argumento. Y justamente estos productos pueden utilizar el sello de vegan porque no tienen ningún insumo de origen animal, si no, no lo podrían cumplir. Entonces, eso es lo que significa vegano, libre de sustancias de origen animal. Bien, el dibujito del conejito. ¿Qué significa el dibujito del conejito? Que seguramente lo vieron en muchos productos. Justamente que es un producto que no está testeado en animales. Por eso se dice cruelty free, libre de crueldad hacia los animales. ¿A qué apunta esto? Antiguamente, y no hace demasiado tiempo, se testeaban o se ordenaba o era necesario sí o sí testear ciertos productos para ciertas categorías de cosmética y justamente se testeaban en conejos, ¿sí? Por ejemplo, productos para ojos. Justamente se llevaban a ciertos centros, ciertos institutos de análisis que tenían conejitos en jaulitas, 6 conejitos, por ejemplo, se le llevaba las muestras de los cosméticos, se diluían en agua destilada esos cosméticos y al conejito se le aplicaba en un ojito agua destilada y en otro ojito se le aplicaba una solución justamente de ese cosmético. Y se evaluaba en cuánto se enrojecía el ojito del conejito. En otros casos se pelaba al conejito y se le aplicaba directamente el producto. Entonces, hubo una movida, como ustedes se imaginarán, muy fuerte, muy grande, para evitar el testeo en animales. Y yo lo que les estoy contando es la parte, se podría decir, sutil y relativamente bondadosa e inocua. Esto, obviamente, a nivel farmacéutico era mucho más grave y se podría decir más agresivo. Entonces, la idea de diferentes empresas que empezaban justamente a tratar este tema fue evitar utilizar este tipo de testeos en animales. Se eliminó el testeo en animales, se hicieron o se dividieron un poco más las líneas cosméticas, con lo cual hubo muchos productos de cosmética de consumo más masivo que no necesitaron ser testeados, con lo cual ya se fueron abandonando esos testeos en forma natural y quedó restringido a una franja mucho más acotada, pero hoy en día ya prácticamente no se están realizando o no se realizan en el mundo, se está tratando de evitar que se realicen testeos en animales. Por eso hablamos de apuntar al bienestar animal y a los derechos de los animales.
Pero así y todo, a pesar de todo esto, justamente del cuidado que se hace de no testear en animales, hay ciertos productos que tienen que ser testeados y obviamente no se hacen animales, y sí se hacen estos testeos en seres humanos, que son voluntarios, que generalmente ponen sus espaldas, las cuales son generalmente depiladas o afeitadas. Estos voluntarios saben a lo que se van a someter y se testean esos productos o en un antebrazo o en la espalda, generalmente, y se verifica que el producto funcione bien. ¿Con qué se hace particularmente? Con los protectores solares, ¿sí? Donde se coloca un producto sin protector y un producto con protector en diferentes zonas específicas de la espalda, se irradia con VA y VB controlado durante un cierto periodo, y en base a eso se dice si ese producto tiene el factor de protección que tiene que tener, si causa algún tipo de irritación. Bueno, a eso se apunta o de eso se trata cuando decimos dermatológicamente testeado. Son productos muy específicos, muy puntuales, de categorías muy acotadas por el Ministerio de Salud argentino, ¿sí? Y como bien dice abajo, se evalúan más que nada cremas, sobre todo de la parte ocular, y productos solares, pero son muy poquitos. Y son aquellos que obviamente dicen dermatológicamente testeados. Nada más que eso. Bien. Otro tema importante. Diferencia entre cosmética natural y cosmética orgánica. ¿Qué diferencia hay? Primero, vuelvo a hablar un poquitito de lo que les mencioné de las certificadoras. En Argentina, quien regula todo lo que sea cosmética, como deben saber la mayoría de ustedes, es ANMAT, es el Ministerio de Salud, ¿sí? ANMAT, INAL y todas sus ramas, ¿ok? Digamos que es el Ministerio de Salud, vamos a hacerlo así, para que sea más fácil. Ahora bien, ¿quién define que algo es natural y orgánico? No lo define el Ministerio de Salud con sus brazos, ¿sí? Con sus diferentes entes, sino que lo definen diferentes certificadoras, ¿sí? Certificadoras privadas, particulares, ¿sí? ¿Quiénes son? Hay dos que puedo nombrar así rápidamente. Una es la OIA, que es la Organización Internacional Agropecuaria, y otra es Argencer. Hay una más en Rosario y no recuerdo si hay alguna más. Por lo menos yo conozco tres en Argentina. Puede ser que existan más. Pero ustedes seguramente, si les gusta este tema, el tema de cosmética natural, habrán escuchado hablar de Ecocert, habrán escuchado hablar de Cosmos, y seguramente habrán leído o habrán visto algún producto internacional que justamente hable de eso, de Ecocert y de Cosmos. ¿Qué son entonces hoy Argencert, Ecocert, Cosmos? Son todas entidades, ¿sí? Certificadoras, que cada una de ellas tiene una norma. Dentro de esa norma se dice cuáles son los procedimientos para elaborar productos cosméticos, para elaborar extractos, qué características tienen que tener los productos naturales, qué características tienen que tener los productos orgánicos, ¿sí? Y ahora brevemente, diferencia entre natural y orgánico. Un producto natural puede tener una cierta cantidad de componentes que no necesariamente sean de origen natural. Un producto orgánico tiene que tener casi si no un 95%, dependiendo de las certificadoras, un 95% de productos orgánicos. Entonces, la gran diferencia entre natural y orgánico es el tipo de certificación al cual apuntó la marca de cosmética y cuál de las dos quiso adoptar, ¿sí? Ya sea para elaborar un producto natural o ya sea para elaborar un producto orgánico, es muy complejo. ¿Por qué? Porque la cantidad de insumos cosméticos que hay disponibles dentro de estos dos tipos de certificados es extremadamente acotado. ¿Cuáles son los insumos más complicados? Los conservantes, ¿sí? Por eso se le da tanta importancia al paraben free, porque justamente un producto que dice paraben free tuvo un desarrollo, tuvo un trabajo de estabilidad, tuvo una tarea muy grande para poder llegar a que ese producto pueda ser comercializado y que tenga las garantías suficientes como para poder estar en una estantería o como para que pueda ser utilizado por un consumidor. Es decir, es un producto con mucho trabajo de desarrollo detrás. Entonces, vuelvo un poquito.
OIA tiene su normativa, Argencer tiene su normativa, no necesariamente son iguales. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente la normativa de OIA coincida con la de Argencer, y el concepto de natural de OIA no necesariamente es el mismo que el de Argencer. Lo mismo con Ecocer, lo mismo con Cosmos. Entonces, ¿se acuerdan cuando al principio yo les dije que no necesariamente en todas partes del mundo va a significar lo mismo natural? No necesariamente para Argentina va a ser lo mismo que para Estados Unidos, que para Europa, que para Asia, ¿sí? Cada entidad, cada país, cada organismo tiene una normativa diferente. Entonces, ustedes tengan en cuenta cuando vean un cosmético y digan, ¿cómo? Si en tal empresa o tal compañía dice natural, ¿por qué ellos no tienen natural? Porque quizás la normativa por la cual seguía esa empresa no es la misma que siguió la otra empresa, ¿sí? Espero que se entienda, si no cualquier duda, lo vamos charlando y lo vamos viendo para la próxima. Bien, entonces, resumiendo un poquitito. ¿Cuál es la legislación vigente? Es la que nos gobierna o nos ampara o nos cubre justamente lo que llamamos ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ¿sí? Ellos son los que definen cuáles son los insumos que están permitidos para ser usados en cosmética, ellos son los que dicen cuáles no deben utilizarse, cuáles son las concentraciones máximas permitidas, qué productos deben salir de circulación en caso de que no cumplan justamente con la normativa vigente, con la legislación vigente, ¿sí? Pero hasta el día de hoy, ANMAT no tiene aprobado ningún tipo de normativa para cosmética natural ni cosmética orgánica. Repito, esas son certificaciones privadas, son certificaciones particulares que dan diferentes entidades a pedido de los clientes, pero no es una normativa a la cual se pueda ingresar. Para que tengan una idea, ni siquiera el dibujo del conejito está permitido supuestamente por ANMAT, ni está legislado, es decir, corre por cuenta de cada empresa colocarlo o no, ¿se entiende? No es algo que esté obligado nadie a poner porque todavía no está legislado. ¿Mm? Bien. Ventajas y desventajas de la cosmética natural. Acá podemos estar hablando horas, ¿sí? Esto puede ser para un diálogo enorme. Ventajas de la cosmética natural. Primero, obviamente, la gran ventaja que tiene, si tengo que hacer un análisis FODA, es que es natural. ¿Qué significa esto? Que son sustancias que estuvieron en contacto con el ser humano a lo largo de miles y miles de años, con lo cual tenemos un background, tenemos una información, tenemos una mochila con un montón de datos en cuanto a los beneficios y a las, se podría decir, desventajas que puedo tener con respecto a esos productos, a cada uno de esos productos. Es decir, yo puedo saber que el aloe vera es fabuloso, ¿sí? Porque me sirve para un montón de cosas, ¿sí? Puedo saber que la ortiga es fabulosa también, puedo tener un montón de información. Quizás de algunas sustancias no tengo tanta información, pero hay muchas de las cuales sé mucho. Y sé que ciertas sustancias en cierta cantidad puede llegar a desarrollarme un cierto efecto, ¿ok? Entonces, todo eso es una gran ventaja en concepto natural. Una de las desventajas del concepto natural es la vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Por ser natural, justamente, es susceptible de ser atacado, de ser agredido, ¿sí? De poder no comportarse como un producto que puede estar hecho de un modo sintético. Ejemplo, los conservantes naturales o los conservantes de cosmética natural obviamente no matan, porque son conservantes, no son biocidas, ¿sí? ¿Qué significa un biocida? Un biocida mata. Hay un montón de sustancias que se usaban antes que mataban a los microorganismos, por lo tanto, yo antes podía abrir un bote de crema, podía poner el dedo y no pasaba absolutamente nada, y lo podía usar años y estaba todo bien y no pasaba nada. Entonces hoy en día uno dice, pero ¿cómo puede ser? Hoy en día las cremas no me duran tanto como antes, o me cambió la crema y capaz que le respiré encima, capaz que le puse un dedo contaminado, y obviamente la cosmética natural es vulnerable, porque justamente no
mata, no tiene biocidas, tiene conservantes, pero conservantes naturales, que obviamente están pensados para conservar ¿qué cosa? El producto que yo tengo dentro de este pote. No está pensado para la agresión que yo le estoy haciendo si yo justamente no cuido el producto. Por eso, esto yo, si no me equivoco, en realidad no me equivoco, es algo que las distribuidoras, las líderes y las expertas de reino saben más que yo, inclusive, debe hacer ahora, hoy debe hacer 16 años más o menos que estoy en contacto con muchas de ustedes. Esto ya lo sabían antes de que yo empezara a decirlo, ¿sí? Hay gente que se los enseñó antes todavía. Las cucharitas estaban desde antes que yo apareciera. Entonces saben bien el cuidado que hay que darle a este tipo de productos. Otra gran ventaja que tenemos es el concepto de marketing. A todos nos gusta el concepto de natural. El concepto de natural vende, es decir, a la gente le gusta el concepto de natural. Entonces, desde ese punto de vista, natural vende, convence. Yo creo que no hay nadie que diga no quiero utilizar algo natural. Al contrario, el concepto natural vende. Entonces ahí tienen una ventaja enorme. Y otra de las grandes desventajas, que podemos hablar un montón, pero ya les dije, acá estamos haciendo un raconto, ¿sí? Una mirada un poco masiva, es la ausencia de legislación. El día que salga una nueva resolución diferente a la que tenemos hasta hoy en día, que es la famosa 155/98 que ustedes van a encontrar en todos los productos cosméticos, que es la resolución del Ministerio de Salud y Acción Social que legisla justamente la elaboración de cosméticos en Argentina, ahí vamos a poder decir, ok, estas son las normas a las cuales todas las empresas que hacen cosmética natural nos vamos a tener que adherir. Pero por ahora no existe, así que, como les dije, depende de cada certificadora, depende de cada empresa, los conceptos de naturales o del concepto natural es muy distinto de acuerdo con las empresas, con los productos, con las diferentes zonas donde estemos comercializando el producto. Bien, quiero ir hablando de esto, que siempre es un tema complicado, espero tener por lo menos 5 o 10 minutos para hablarlo, y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo en Argentina nosotros podemos ordenar las materias primas en un cosmético? Nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo con una nomenclatura internacional. ¿Por qué? Porque este cosmético que se fabrica acá en Argentina o que se comercializa en Argentina también tiene que poder ser comercializado o leído en cualquier parte del mundo. Ejemplo, vengo con un producto japonés y quiero saber qué tiene. Obviamente, si estuviese escrito en japonés, no solo yo no sé leer japonés, ni tampoco entiendo las letras en japonés, entonces no lo voy a poder leer. Por lo tanto, se adoptó un idioma internacional, que es el INCI. INCI es International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Ingredientes cosméticos, nomenclatura internacional. Es decir, es la manera en que en todo el mundo llamamos a los ingredientes cosméticos. De ese modo, ustedes pueden leer las etiquetas y ver qué tiene cada uno de sus productos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una crema de ordeñe, glúteos y muslos, ¿sí? Y tienen circunscripto ustedes donde dice ingredientes, ingredients, ¿ok? ¿Por qué dice ingredients? Porque la mayoría de los ingredientes están escritos en inglés, ¿sí? Van a ver que algunos ingredientes pueden estar escritos también en griego o en latín. Esos son los extractos vegetales, generalmente. Ahora bien, ¿cómo se leen esos ingredientes? En orden de mayor a menor. Significa que lo primero que aparece, lo que aparece más arriba en esa parte de atrás de las etiquetas, es lo que más tiene el producto. Entonces, si leemos la etiqueta de la crema de ordeñe, glúteos y muslos, vamos a ver que el primer ingrediente es aqua, water. Es decir, se puede decir aqua o se puede decir water, por eso se ponen los dos. Pero es lo que más tiene, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Me van a decir, esto es chino básico. Ok, pero ¿saben para qué sirve? Para que ustedes le puedan decir a sus clientes, ¿vos querés saber si este producto es realmente vegano? Perfecto, da vuelta el envase y vas a encontrar atrás que dice chiquitito,
ingredients, ¿ok? Empezá a leer cada uno de estos ingredientes, búscalo si querés en Google, y vas a ver que ninguno de ellos es de origen animal. Para eso sirve, ¿sí? Para que ustedes puedan demostrar lo que dice la etiqueta, ¿ok? Eso es lo más importante que quiero decirles ahora. Vamos a volver a ver el tema de INSI. Pero lo que quiero que les quede claro a ustedes es que el INSI sirve para saber cuáles son los ingredientes que tiene mi producto cosmético y poder leerlo y poder buscar y ver de qué se trata. Y saber que el ingrediente que está en mayor proporción es el que aparece más arriba. Bien, vamos con otra transparencia. Entonces, ¿qué me va a permitir? Leer las etiquetas. Obviamente, en este caso, ustedes están viendo un suplemento dietario y me van a decir, pero eso no es cosmética. No, no es cosmética, pero es natural. ¿Y cómo sé que es natural? Porque obviamente, en el caso de los suplementos dietarios, yo también voy a encontrar la palabrita ingredientes, en este caso en castellano. Y va a ocurrir lo mismo. Por eso esto me parece importante decirlo. No es cosmética, pero es importante. Me va a parecer lo mismo que en cosmética. El producto que va a aparecer primero es el que más proporción tiene, ¿sí? En este caso, colágeno hidrolizado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a leer las etiquetas? Primero, lo que voy a ver es lo siguiente. Como dice abajo, ¿ven que dice rótulo autorizado por ANMAT? Todo lo que ustedes pueden ver aquí, en este producto, en este otro producto que pertenece a la misma línea, en este otro producto, todos estos rótulos, todo lo que dice la etiqueta, lo mismo que en estos productos cosméticos, todo esto antes de ser lanzado tuvo que ser enviado al ANMAT para poder hacer un chequeo. Es decir, que el ANMAT va a autorizar todo lo que se dice en esta etiqueta, ¿sí? ¿Qué van a contener estas etiquetas? Entonces, las características principales de los productos. Por ejemplo, me va a decir cuáles son las materias primas principales. Por ejemplo, acá que me dice aloe vera, camomila y salvia. En este producto me va a decir que es colágeno y calcio, ¿sí? En los diferentes productos me va a ir diciendo cuáles son. ¿Y qué otra cosa tienen que decir las etiquetas? Y que es importante que ustedes sepan. El modo de uso, en este caso, cómo se consume este producto, en este caso, cómo se aplica este producto y cuáles son las precauciones que tengo que tener. Y una vez se puede decir, ay, qué odiosas que son las precauciones. ¿Para qué se ponen? Lo único que hacen es ocupar lugar. No, les voy a decir que lamentablemente no. Y muchas de las distribuidoras seguramente se van a acordar de esta anécdota. Creo que había una feria en la rural. Y yo llegué a estar ahí, así que si no era en la rural, después me van a decir dónde fue. Estábamos junto a quien hoy en día es mi querido esposo, que ya vamos a cumplir 6 años de casados este año, sí, lo tengo acá atrás, 6 años. Y fuimos a una presentación y estaban mostrando la crema de frutilla. Entonces le daban con la cucharita a la gente a probar la crema de frutilla, y en un momento una señora abrió la boca y comió la crema de frutilla. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Y uno va a decir, pobre señora, obviamente la crema de frutilla no estaba pensada para que la señora la comiera, sino que en realidad, ¿a qué voy con esto? Por este cuentito no se lo van a olvidar, estas son anécdotas que quedan para toda la vida. Es importantísimo leer el modo de uso, eso chiquitito que está ahí, que uno no le da bolilla, no le da importancia, es muy importante. Es muy importante en cosmética para saber para quiénes está destinado, es muy importante leer las precauciones justamente que dice no ingerir, por ejemplo, o no utilizar sobre piel lastimada. Es muy importante en los suplementos dietarios cuando dice precauciones, prestarle atención a esas precauciones, ¿sí? Al modo de consumo, porque todo eso va a hacer que nosotros conozcamos más el producto, en el caso de ustedes sepan venderlo mejor todavía, ¿sí? Y que tengan más conocimiento, porque el conocimiento, chicas y muchachos, es lo que vale hoy en día, y más en estas circunstancias, más en este momento. Lo que ustedes tienen ahora, ¿sí? Que es conocimiento, es lo que más vale. Así que háganlo valer, defiéndanlo, úsenlo.